Nadie en Madrid imaginaba que una simple decisión, tomada entre el orgullo y la costumbre, cambiaría para siempre la vida de un hombre que lo tenía todo, menos un corazón despierto. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Eduardo Salvatierra era uno de los empresarios más poderosos de la capital. Propietario de una cadena de hoteles de lujo, vivía rodeado de arte, mármol y silencio. Todo en su mansión de La Moraleja parecía diseñado para reflejar perfección, pero detrás de esas paredes se escondía algo que el dinero nunca pudo comprar: calidez humana. Cada paso suyo resonaba con la precisión de alguien que no se permitía errores, ni los perdonaba. Clara Méndez, su empleada doméstica, conocía bien ese ritmo implacable. Era una mujer joven, de mirada cansada pero noble, madre soltera de un bebé de apenas un año. Cada día cruzaba media ciudad desde Vallecas para llegar antes del amanecer, con los ojos aún hinchados de sueño y las manos frías por el invierno madrileño. Su hijo, Daniel, había nacido prematuro y frágil, y desde entonces la vida de Clara giraba entre dos mundos: el del trabajo que la mantenía de pie y el del pequeño que la mantenía viva. Eduardo apenas reparaba en ella. Para él, Clara era una más entre los empleados que mantenían su vida en orden. Pero en los últimos meses comenzó a notar algo que lo irritaba profundamente: retrasos, errores mínimos en la limpieza, comidas servidas con un minuto de demora. Para alguien como él, acostumbrado a que todo funcione como un reloj suizo, esas pequeñas fallas eran imperdonables. Una tarde, mientras revisaba contratos en su despacho de cristal, su asistente le informó que Clara había llegado tarde por tercera vez esa semana. Eduardo levantó la vista, respiró hondo y dijo con voz fría: «Dígale que mañana no se moleste en venir. Ya no la necesito». Nadie en la casa se atrevió a contradecirlo. Pero esa noche, mientras se servía una copa de vino en soledad, algo en su interior se removió. No sabía por qué, pero la idea de que esa mujer desapareciera de su vida lo incomodaba más de lo que imaginaba. Quizás era la manera en que ella, cada mañana, lo saludaba con una sonrisa tímida, aun cuando él apenas la miraba. O tal vez era el recuerdo de haberla visto una vez llorando discretamente en la cocina, mientras hablaba por teléfono diciendo: «Aguanta un poquito más, mi amor. Mamá volverá pronto». A la mañana siguiente, decidió hacer algo inusual. En lugar de enviar a su asistente, iría él mismo a entregar la carta de despido. Subió a su coche negro y condujo por las calles grises de Madrid hasta un barrio modesto del sur. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez por orgullo. Tal vez porque necesitaba mirar a esa mujer a los ojos antes de cerrar ese capítulo. Al llegar, se encontró frente a un edificio antiguo, con paredes desconchadas y balcones llenos de ropa tendida. Tocó el timbre. Nadie respondió, pero escuchó un sonido suave detrás de la puerta, un llanto ahogado, un murmullo. Dudó unos segundos y volvió a llamar. Entonces la puerta se abrió lentamente. Clara estaba allí, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta, que respiraba con dificultad. La habitación detrás de ella era pequeña, apenas iluminada, con un calentador viejo y una cuna improvisada. Eduardo no supo qué decir. Había ido a despedirla, pero lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio. Clara intentó disculparse, balbuceando entre lágrimas: «Señor Salvatierra, perdóneme. No quería faltar, pero él no paraba de llorar anoche. Tiene fiebre otra vez». Eduardo miró a aquel niño, tan frágil, y por primera vez en muchos años algo dentro de él se quebró. «¿Lo ha llevado al médico?».
preguntó con voz más suave de lo habitual. No, no aún, respondió ella. No tengo con quién dejarlo y no me dan cita hasta el lunes. Un silencio denso llenó el espacio. El millonario bajó la mirada hacia la carta de despido que aún sostenía en la mano. En ese papel estaba su orgullo, pero frente a él estaba la humanidad que había olvidado. Dejó el sobre la mesa y, sin pensarlo mucho, dijo: «Vamos, yo los llevo al hospital». Clara lo miró confundida. No entendía si aquello era una orden o un acto de bondad, pero la expresión en el rostro de Eduardo no era la del jefe autoritario de siempre. Era la de un hombre que por primera vez veía algo más allá de sus propios límites. Durante el trayecto, Eduardo no pronunció palabra. Solo escuchaba el leve gemido del bebé y el temblor en la voz de Clara cuando intentaba calmarlo. En ese silencio, algo cambió dentro de él. Su mente, acostumbrada a pensar en cifras y contratos, comenzó a llenarse de preguntas que nunca se había hecho. ¿Cuántas veces había pasado junto a alguien que sufría sin siquiera notarlo? ¿Cuántas vidas había afectado su indiferencia sin darse cuenta? El médico los atendió de inmediato. El diagnóstico fue claro: una bronquitis que, de no haberse tratado a tiempo, podría haber sido grave. Eduardo sintió un escalofrío. Miró a Clara, agotada, con el cabello despeinado y las manos temblorosas, sosteniendo a su hijo con una ternura que no conocía límites. Esa noche, cuando regresó a su mansión, el silencio ya no le resultó cómodo. El eco de los sollozos del bebé seguía en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo faltaba en su vida, algo que no tenía precio. Los días siguientes parecieron arrastrar consigo una brisa distinta. Algo en Eduardo Salvatierra había cambiado desde aquella visita al pequeño apartamento de Clara. Volvía cada noche a su mansión impecable, pero ya no la sentía como un hogar. Las paredes, antes símbolo de éxito, ahora le parecían frías. El silencio, ensordecedor. A veces se sorprendía mirando las manos, recordando la imagen de Clara sosteniendo a su hijo, con ese amor desesperado que no pide nada a cambio. Una parte de él envidiaba esa calidez que jamás había experimentado. Clara, por su parte, continuaba trabajando en la casa del empresario, aún con el corazón encogido. No entendía por qué él no la había despedido, ni por qué, de pronto, había pagado la consulta médica de su bebé sin mencionarlo. En silencio, ella solo agradecía, pero también sentía vergüenza, una mezcla de orgullo herido y gratitud contenida que la mantenía alerta. Aquel hombre era su jefe, su mundo y su miedo. Cada vez que lo veía cruzar el vestíbulo con su traje perfecto, su porte altivo y su mirada distante, sentía que el aire se volvía más pesado. Sin embargo, bajo esa dureza había empezado a percibir algo nuevo, algo que le hacía dudar de su propia percepción: humanidad. Eduardo tenía rutinas exactas. Despertaba a las 6, hacía ejercicio, tomaba café negro sin azúcar y se marchaba a su empresa antes de que el sol terminara de asomarse. Pero últimamente, en lugar de revisar informes durante el desayuno, se quedaba observando el vapor salir de la taza. En esos instantes de quietud, su mente regresaba una y otra vez a la imagen del niño dormido, respirando con dificultad en aquel apartamento modesto. Una mañana, mientras Clara ordenaba los estantes del despacho, Eduardo entró sin anunciarse. Ella, sobresaltada, casi dejó caer un marco con la foto de su difunta esposa. Él la detuvo justo a tiempo, sosteniendo el marco con una mano firme. «Tranquila», dijo con voz más suave de lo habitual. «No pasa nada». Era la primera vez que sus ojos se cruzaban sin el peso del miedo. Ella notó algo diferente en su mirada. No era compasión ni lástima, sino una especie de curiosidad silenciosa. Él, en cambio, se dio cuenta de que jamás había reparado en la belleza serena de esa mujer. No una belleza superficial, sino esa que nace del cansancio y la esperanza entrelazados. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó Eduardo, intentando sonar casual. «Mejor, gracias a usted», respondió Clara bajando la mirada.
El médico dijo que ya está fuera de peligro. No me agradezcas, replicó él. Fue lo correcto. Hubo un silencio lleno de palabras no dichas. Eduardo fingió revisar unos documentos, pero su mente estaba en otro lugar. Desde ese día, empezó a notar detalles que antes ignoraba. Cómo Clara tarareaba bajito canciones mientras limpiaba, cómo se detenía frente a las ventanas para observar el cielo, como si soñara con algo más allá de aquella vida agotadora. Por las noches, Eduardo se preguntaba qué soñaba esa mujer cuando cerraba los ojos. Y Clara, sin saberlo, también pensaba en él, no como su jefe, sino como alguien a quien el destino le estaba mostrando un lado que jamás había permitido florecer. En su corazón guardaba un sueño que la mantenía viva. Algún día abrir un pequeño café en su barrio donde pudiera hornear pan y cuidar de su hijo sin depender de nadie. Ese sueño, sin embargo, se le antojaba tan lejano como el cielo que veía desde la ventana del salón de Eduardo. Una tarde, mientras recogía la mesa del comedor, escuchó algo que nunca pensó oír. Eduardo estaba hablando por teléfono, pero su tono no era el habitual. Sonaba cansado. «No sé en qué momento mi vida se volvió tan vacía, Javier», decía al otro lado de la línea. «Tengo todo lo que se puede comprar, pero nada que realmente me pertenezca». Clara detuvo sus pasos. No quería escuchar, pero aquellas palabras la atravesaron. Por primera vez, entendió que detrás de aquel hombre implacable había un alma sola, igual de perdida que la suya. Esa noche, mientras el niño dormía en casa, ella pensó en él. No como su jefe, sino como un hombre que, quizás sin saberlo, también necesitaba ser salvado. Y aunque jamás lo admitiría, Eduardo pensaba lo mismo. Había algo en esa mujer y en su pequeño hijo que lo hacían sentir humano otra vez. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de entrelazar sus vidas de una manera que ninguno podría olvidar. Durante semanas, la relación entre Lucía y Javier se volvió un frágil equilibrio entre el respeto y la distancia. Él, acostumbrado al control absoluto de su entorno, empezaba a notar que esa mujer, con su forma sencilla y silenciosa de cuidar, estaba tocando algo dentro de él que no entendía, y eso le incomodaba. Una mañana, el destino decidió ponerlos a prueba. Javier regresó antes de lo habitual de una reunión en el puerto donde se habían perdido varios millones en una inversión fallida. Su mente era un torbellino de frustración y rabia contenida. Al entrar en casa, el silencio lo recibió hasta que escuchó una risa suave, esa risa de bebé que ya era parte de la rutina. Subió las escaleras y al llegar al pasillo se detuvo. Frente a él, a través de la puerta entreabierta, vio a Lucía jugando con su hijo Matías. El pequeño reía, extendiendo los brazos hacia ella, y Lucía lo levantaba en el aire, llena de ternura. Javier se quedó inmóvil, sintiendo una punzada en el pecho. Era la primera vez que veía a su hijo sonreír así desde la muerte de su esposa. Pero algo dentro de él, cegado por el orgullo y el dolor no resuelto, se retorció. Entró en la habitación con voz dura y mirada fría. «¿Qué está haciendo?», preguntó, sin saludar siquiera. Lucía bajó lentamente al niño, que ahora la miraba confundido. «Solo estaba jugando con él, señor», dijo con voz temblorosa. «Estaba inquieto y pensé que no le pagan para eso», la interrumpió. Su tono cortante llenó el aire. «Su tarea es cuidarlo, no distraerlo como si esto fuera una guardería». El silencio fue pesado. Lucía, con las manos aún temblorosas, bajó la mirada. «Perdón, no quise faltarle el respeto, solo quería que sonriera un poco». Javier sintió el impulso de responder con más dureza, pero algo lo detuvo. Esa frase, «solo quería que sonriera un poco», se le clavó como una verdad incómoda. Aún así, su orgullo ganó la batalla. «No se meta en lo que no le corresponde», dijo, y salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche, mientras el sonido del viento golpeaba los ventanales del ático, Javier no logró dormir. La imagen de su hijo riendo en brazos de Lucía
se repetía en su mente una y otra vez. Recordó a Sofía, su esposa, y cómo solía hacerlo reír del mismo modo. El eco de esa memoria lo torturaba y, sin entender por qué, sentía celos. Celos de que otra persona lograra despertar en su hijo algo que él ya no podía. Al día siguiente, Lucía llegó con el rostro cansado, pero dispuesta a continuar. No mencionó lo ocurrido, y él tampoco. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso, casi insoportable. Javier la observaba de lejos, como si buscara una excusa para reprenderla de nuevo, pero al mismo tiempo no podía dejar de hacerlo. Una tarde, Matías se enfermó. Fiebre alta, llanto incesante, y el miedo se apoderó de la casa. Javier llamó a 3 médicos distintos, pero mientras esperaba, fue Lucía quien se quedó al lado del niño, sosteniéndolo contra su pecho, susurrándole canciones que aprendió de su madre. Cuando Javier entró al cuarto y los vio así, algo en su interior se quebró. No dijo nada, solo los observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo se sintió inútil y humano. Esa noche fue el inicio del verdadero desafío. Javier comenzó a enfrentarse no a Lucía, sino a sí mismo. Las heridas que llevaba escondiendo durante años, a la culpa, al miedo de volver a sentir. Y sin saberlo, Lucía, con su paciencia silenciosa, se había convertido en el espejo que reflejaba su dolor más profundo. El hombre que había construido un imperio se dio cuenta de que lo que más temía no era perder dinero, sino volver a perder el amor. Esa noche, cuando la fiebre de Matías finalmente bajó, Lucía permaneció sentada junto a su cama, acariciándole la frente con ternura. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del ático madrileño y cada gota parecía marcar el paso lento del tiempo. Javier la observaba desde la puerta entreabierta. No dijo nada. No podía. Había algo en esa escena que le resultaba insoportablemente familiar y doloroso. Lucía tarareaba una melodía suave, casi en susurros. Era la misma canción que Sofía solía cantar para calmar a Matías cuando era apenas un recién nacido. Javier la reconoció al instante y sintió como algo dentro de él se desgarraba. Retrocedió, apoyándose en la pared del pasillo, respirando con dificultad. Era como si el fantasma de su esposa estuviera allí, observándolo todo. ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien ajeno logra lo que yo no puedo?, pensó. Durante días, esa sensación lo persiguió. Intentó mantener la distancia, concentrarse en el trabajo, en las cifras, en las reuniones con socios que hablaban de inversiones, no de emociones. Pero cada vez que volvía a casa y veía a su hijo más tranquilo, más vivo, sentía una punzada de celos y confusión. Una tarde, encontró en la cocina una taza de té humeante y sobre la mesa un dibujo hecho por Matías. Un sol, una mujer con el pelo recogido y él mismo, con la palabra mamá, escrita torpemente al lado. Javier sintió un nudo en la garganta. Lucía apareció detrás de él, algo nerviosa. No quería que lo viera así. Solo dibujaba lo que recordaba. Él no recuerda a su madre, respondió Javier, con voz baja pero cargada de dureza. A veces el corazón recuerda lo que la mente olvida, dijo ella, sin miedo, sin arrogancia, solo, con verdad. Esa frase lo dejó sin aliento. Por primera vez, no supo cómo reaccionar. Se alejó sin decir palabra, pero aquella noche no pudo dejar de pensar en lo que Lucía había dicho. El corazón recuerda lo que la mente olvida. Era cierto. Javier llevaba años fingiendo que había olvidado a Sofía, que su ausencia no dolía tanto, pero la verdad era otra. Seguía viviendo entre las sombras de su recuerdo, incapaz de mirar a su hijo sin ver en él los ojos de la mujer que había perdido. Un día, mientras revisaba papeles en su despacho, recibió una llamada de su madre. Ella, una mujer fuerte y elegante, le dijo con voz preocupada: «Hijo, no puedes seguir así. No puedes criar a Matías en una casa donde el silencio pesa más que el amor». «No necesito consejos, madre.
Entonces al menos escucha, esa muchacha Lucía está devolviéndole la vida a tu hijo, y quizás a ti también. No la alejes. Javier colgó sin responder, pero esas palabras fueron un eco que se instaló en su mente. Días después, llegó temprano y escuchó risas en el jardín. Matías corría torpemente detrás de una pelota mientras Lucía lo animaba. Javier se quedó observando desde la ventana. De pronto, el niño cayó. No fue una gran caída, pero su llanto fue inmediato. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Lucía ya estaba allí, arrodillada, consolándolo. «Tranquilo, mi amor», le decía con dulzura. Caerse también es aprender a levantarse. El corazón de Javier se apretó. Era exactamente lo que Sofía solía decirle a él cuando la vida se ponía difícil. Y ahí, en ese instante, comprendió algo doloroso. No lloraba por la pérdida de su esposa. Lloraba por no haberse permitido sanar. Esa noche, solo en su estudio, se quebró. Lloró por primera vez en años. Lloró en silencio, como si temiera que alguien lo viera, y cuando finalmente se quedó sin lágrimas, algo dentro de él cambió. No sabía qué hacer con lo que sentía, pero por primera vez entendió que Lucía no era una amenaza, era un puente entre el pasado que no lograba dejar atrás y la posibilidad de volver a vivir. La mañana amaneció gris en Madrid. El cielo se reflejaba sobre los ventanales del ático como un espejo triste. Javier había pasado la noche sin dormir, atormentado por pensamientos que no sabía cómo ordenar. Había empezado a sentir que algo en su interior se desmoronaba y que su vida, construida sobre el control y la frialdad, comenzaba a escapársele de las manos. En la empresa, sus socios notaban su distracción. Los números seguían creciendo, pero su mirada se había apagado. En casa, Lucía intentaba mantener una calma aparente, aunque algo en el aire había cambiado. Javier se mostraba distante, casi ausente. Una tarde, Matías tuvo una recaída. La tos volvió más fuerte y el médico recomendó que no asistiera al colegio por unos días. Lucía se quedó con él, cuidándolo con dedicación, pero Javier, dominado por el miedo, reaccionó con dureza. «¿Cómo es posible que haya vuelto a enfermarse?», gritó, golpeando la mesa con el puño. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. «Los niños se enferman, Javier. No es culpa de nadie». «Claro que lo es», replicó él alzando la voz. «Yo confío en ti y ni siquiera puedes mantenerlo sano». El silencio que siguió fue insoportable. Matías, que escuchaba desde la escalera, empezó a llorar. Lucía corrió a consolarlo, mientras Javier, al darse cuenta de lo que había hecho, se quedó paralizado. El llanto del niño le atravesó el alma. Intentó acercarse, pero Matías se escondió detrás de Lucía, temblando. Esa imagen lo destruyó por dentro. Esa noche, Javier salió sin rumbo, conduciendo por las calles iluminadas de Madrid. Pasó por el Paseo de la Castellana, por los grandes hoteles donde todo brillaba, y sin embargo, él solo veía vacío. Detuvo el coche frente al Retiro y se quedó allí, mirando su reflejo en el retrovisor. Por primera vez se vio tal como era, un hombre roto, incapaz de amar, que confundía autoridad con protección. Encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba, y murmuró para sí mismo: «He perdido todo lo que importa, incluso a mi hijo». Mientras tanto, en casa, Lucía empacaba sus cosas en silencio. Había decidido irse. Sabía que su presencia había traído luz, pero también conflicto. No quería ser motivo de más dolor. Escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa del comedor. «Gracias por permitirme cuidar de Matías. Espero que encuentre la paz que busca. Lucía». Cuando Javier regresó al amanecer exhausto, vio la maleta ausente y el silencio absoluto en casa. Buscó en cada habitación hasta que encontró la carta. La leyó una y otra vez, con las manos temblando. El papel se humedeció con sus lágrimas. Corrió al cuarto de Matías y lo vio dormido, respirando con dificultad, aferrado a un muñeco de trapo que Lucía le había cosido. Javier se sentó junto a la cama, acariciándole el cabello con torpeza. «Lo siento, hijo», susurró.
no sé cómo hacerlo bien. Fue entonces cuando comprendió que su verdadera herida no era la muerte de Sofía, ni siquiera su soledad, sino su miedo a sentirse inútil, vulnerable, humano. Y esa noche, entre lágrimas y remordimientos, Javier juró que algo tenía que cambiar. No podía seguir escondiéndose detrás del dinero ni de la culpa. Por primera vez en años, decidió pedir ayuda. Marcó un número que había guardado en silencio, el de su hermana Clara, con quien no hablaba desde el funeral de Sofía. Cuando ella contestó, la voz de Javier se quebró. «Necesito que vengas. He perdido el control de todo». Clara llegó esa misma mañana. Al verlo, no dijo nada. Solo lo abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, que rompió un muro de años. Y allí, entre lágrimas y temblores, Javier comprendió algo profundo. A veces, uno tiene que tocar fondo para recordar cómo se siente estar vivo. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos en la casa de Javier. Sin la risa de Lucía, el eco de los pasos parecía más pesado, más frío. Matías dormía mucho, agotado por la fiebre, y Javier, decidido a no repetir los mismos errores, comenzó a quedarse en casa con él. Al principio no sabía qué hacer, no entendía de medicinas, ni de canciones, ni de consuelos, pero se sentaba junto a la cama de su hijo, leyendo en voz baja los cuentos que alguna vez Sofía le había leído a él cuando era niño. Lo hacía torpemente, con una voz dura que a veces se quebraba, pero algo en Matías empezaba a cambiar. Su mirada ya no era de miedo, sino de curiosidad. Una mañana, mientras Javier intentaba preparar el desayuno, un pequeño accidente lo desarmó por completo. Derramó leche sobre la mesa y, sin querer, rompió un plato. Por reflejo, esperó escuchar el reproche de alguien, pero no había nadie. En su lugar, escuchó una risa suave. Matías lo miraba desde la puerta de la cocina, riéndose de la torpeza de su padre. «Papá, hiciste un desastre», dijo entre risas. Javier se quedó mirándolo y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Ese gesto sencillo, esa risa infantil, fue como una chispa que encendió algo dormido dentro de él. Se agachó, tomó un trapo y juntos limpiaron la mesa. «¿Sabes, hijo?», le dijo mientras recogían los pedazos. «Creo que estoy aprendiendo». ¿A cocinar? No, a ser padre. Desde ese día, algo cambió. Javier comenzó a ir menos a la oficina. Delegó responsabilidades, algo impensable en su antigua vida. Llevaba a Matías al Parque del Retiro, donde otros padres jugaban con sus hijos, y por primera vez comprendió lo que significaba el tiempo bien gastado. Una tarde, mientras observaba a su hijo correr entre los árboles, vio una figura familiar a lo lejos. Lucía estaba sentada en un banco leyendo un libro, sin saber que él y Matías estaban allí. El corazón de Javier se aceleró. Dudó si acercarse o no. Matías la vio primero y corrió hacia ella gritando su nombre. «¡Lucía! ¡Lucía!». Ella levantó la vista sorprendida y, al verlos, sonrió con esa ternura que Javier tanto había extrañado. «Matías, estás mejor», dijo, abrazándolo con emoción. «Papá me cuida ahora», respondió el niño con orgullo. Lucía miró a Javier y en ese breve cruce de miradas algo profundo se dijo sin palabras. No había reproches, solo un reconocimiento silencioso. Ambos habían cambiado. Se sentaron juntos en el banco mientras Matías jugaba con otros niños. El silencio fue suave, casi cálido. «No esperaba verte aquí», dijo Lucía finalmente. «Yo tampoco esperaba cambiar», respondió Javier con una sonrisa sincera. Le contó cómo las cosas habían cambiado en casa, cómo había aprendido a estar presente y cómo esa ausencia de ella le había mostrado todo lo que antes no veía. Lucía lo escuchó en silencio, con una mezcla de sorpresa y respeto. «Me alegra oír eso, Javier», respondió con suavidad. «Siempre supe que en ti había algo más que un empresario». En ese momento, una brisa tibia recorrió el parque. Las hojas caían lentamente, como si el mundo también quisiera hablarles de nuevos comienzos.
Matías corrió hacia ellos con una flor en la mano y la entregó a Lucía. «Para ti», dijo con inocencia. Lucía lo abrazó y luego miró a Javier, emocionada. Esa simple escena, bajo el sol de Madrid, fue suficiente para que Javier comprendiera algo esencial: que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre encuentra la manera de volver. Esa tarde, al despedirse, Lucía le dijo: «No sé qué pasará, Javier, pero me alegra verte así». Y él respondió con una calma nueva en la voz: «Yo tampoco lo sé, pero por primera vez estoy dispuesto a aprender». El cambio de Javier no fue inmediato, pero fue real. Los primeros días fueron un reto constante: aprender a escuchar, a esperar, a no controlar todo. Había vivido tanto tiempo en la rigidez que hasta los gestos simples, como preparar el desayuno con su hijo o conversar sin mirar el reloj, se sentían como pequeñas victorias. Cada mañana, cuando Matías se despertaba, corría a su habitación para abrazarlo. Esa rutina, tan insignificante para muchos, se convirtió en su motor. Javier descubrió que el verdadero éxito no estaba en las reuniones ni en los contratos firmados, sino en esos instantes que antes despreciaba por no ser productivos. En la empresa, sus empleados notaron el cambio. El hombre que antes caminaba con el ceño fruncido, ahora saludaba con una sonrisa, escuchaba las ideas de los demás, y cuando alguien cometía un error, ya no gritaba, preguntaba qué había pasado y ofrecía ayuda. Algunos creyeron que era una estrategia de imagen, pero los que lo conocían de verdad sabían que algo en su corazón había despertado. Una tarde, Javier invitó a Lucía a tomar un café. No en un restaurante caro, sino en una pequeña cafetería cerca del parque donde solían coincidir. Ella aceptó, con cierta desconfianza al principio, pero cuando lo vio entrar, con una serenidad que nunca antes había visto en él, comprendió que no era el mismo hombre. «Lucía», dijo Javier con voz sincera, «durante mucho tiempo creí que la vida se trataba de tener poder, éxito, reconocimiento. Pero el día que estuve a punto de perderlo todo, entendí que no tenía nada si no era capaz de amar, de cuidar, de sentir». Lucía lo escuchó en silencio. En sus ojos se asomaba una mezcla de alivio y tristeza. «No sabes cuántas veces deseé escucharte decir eso», respondió, «pero no por mí, sino por ti, porque sabía que llevabas demasiado peso en el alma». Esa conversación marcó un nuevo comienzo. No fue un regreso inmediato, ni una historia romántica de cuento. Fue una reconciliación con la vida misma. Lucía siguió trabajando en otro lugar, pero comenzaron a verse con frecuencia. No como jefe y empleada, sino como dos personas que habían aprendido, con dolor, a valorar lo que realmente importa. Mientras tanto, Matías florecía. Su risa llenaba la casa. Sus dibujos cubrían las paredes del estudio, y cada noche, antes de dormir, le pedía a su padre que le contara una historia. Javier lo hacía con gusto, improvisando cuentos donde los héroes no eran ricos ni poderosos, sino valientes de corazón. Un día, durante una visita a la empresa, Matías vio a un empleado siendo reprendido por un supervisor. Se acercó a su padre y le susurró: «Papá, no le hables así. Recuerda cómo me hablabas cuando yo me portaba mal». Javier se detuvo, respiró hondo y sonrió. «Tienes razón, hijo», le dijo, y se acercó al empleado. «Disculpa, no fue mi intención. Todos podemos aprender». Aquel momento, tan simple, fue la prueba de que su cambio era genuino. No era el millonario que daba órdenes, sino el hombre que ahora sabía escuchar hasta al más pequeño. Pasaron los meses y la vida se volvió más ligera. Javier organizó un evento solidario en su empresa, una campaña para ayudar a madres solteras con hijos enfermos. Cuando Lucía se enteró, no pudo contener las lágrimas. Él lo había hecho en secreto, inspirado por ella y por su historia. Durante la inauguración, frente a sus empleados y los beneficiarios, Javier pronunció un discurso breve pero inolvidable. «Durante años creí que el dinero era la medida del valor de una persona.
Hoy sé que estaba equivocado. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Y a veces, quien menos tiene es quien más enseña. Entre la multitud, Lucía lo observaba con orgullo silencioso. Sabía que el hombre que hablaba allí no era el mismo que la había querido despedir aquella tarde. Era alguien nuevo. Cuando la ceremonia terminó, Javier se acercó a ella. «Gracias, Lucía», le dijo. «Si no fuera por ti y por Matías, yo seguiría vacío». Ella sonrió con dulzura. «No me lo agradezcas a mí, Javier. Te lo debes a ti mismo. Solo necesitabas abrir el corazón». Esa noche, mientras caminaban juntos bajo las luces de Madrid, el viento parecía más cálido. Javier miró al cielo y pensó que, por fin, había encontrado la paz que tanto buscaba. No en el lujo, sino en el amor sencillo de las personas que le enseñaron a sentir otra vez. La vida parecía haber encontrado un ritmo armonioso para Javier, Lucía y Matías. Había risas, calma, pequeñas rutinas compartidas. Pero la vida, a veces, pone a prueba incluso los corazones más sinceros. Una mañana de invierno, el teléfono de Javier sonó mientras desayunaba con su hijo. «Papá, ¿puedes venir a jugar?», preguntó Matías, con los ojos llenos de ilusión. «Claro, solo contesto esto y voy enseguida». Pero la llamada cambió todo. Era el director financiero de su empresa, pálido y nervioso. «Javier, tenemos un problema serio. Un error en una de las inversiones. Hemos perdido casi todo el capital de la Fundación Solidaria». El corazón de Javier se detuvo por un instante. No podía creer lo que escuchaba. Esa fundación había nacido de su deseo de reparar sus errores, de ayudar a quienes más lo necesitaban. Y ahora, por una mala decisión de un socio, todo estaba en riesgo. Durante unos segundos, el viejo Javier, el del orgullo, el del control, pareció despertar. La rabia subió por su garganta y el impulso de gritarle al culpable fue casi incontrolable. Pero entonces escuchó la voz de su hijo desde el pasillo. «Papá, ¿estás bien?». Y ese simple llamado lo ancló de nuevo a lo que realmente importaba. Cerró los ojos, respiró hondo y respondió al teléfono con calma. «Tranquilo, resolveremos esto juntos. Ninguna pérdida económica vale más que las personas». Colgó y se arrodilló junto a Matías, que lo miraba confundido. «Papá, ¿pasó algo malo?». «No, hijo, solo algo que tengo que arreglar. Pero no te preocupes, ya aprendí que los problemas no se resuelven con gritos, sino con corazón». Esa tarde, Javier convocó a todos los involucrados. Nadie esperaba verlo tranquilo. Algunos se preparaban para escuchar una tormenta, pero él, con voz firme, dijo: «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender y no perder lo que más vale, la confianza». Decidió usar parte de su fortuna personal para cobrir as perdas da fundação. Non por imagen, mas por consciência. E ainda assim, dentro dele, havia uma ferida silenciosa, o medo de decepcionar novamente. Días después, cuando parecía que todo comenzaba a estabilizarse, la vida le lanzó otro golpe. Lucía cayó enferma. No era algo grave, pero necesitaba reposo y cuidados. Javier, sin dudar, tomó las riendas. Cocinaba, cuidaba de Matías y la visitaba cada tarde, llevándole flores frescas del mercado. Una de esas tardes, mientras ella descansaba, él se sentó junto a la cama y le dijo con una voz cargada de emoción: «¿Sabes? Antes habría pedido a alguien que hiciera todo esto por mí, pero ahora, cuidar de ti me hace sentir vivo». Lucía sonrió débilmente. «Nunca pensé que te vería así, Javier. Has cambiado más de lo que imaginé». «No cambié, Lucía», dijo él con sinceridad. «Solo recordé quién era antes de que el dinero me cegara». Ella tomó su mano con ternura. En ese silencio compartido, se comprendieron por completo. No hacían falta más palabras. Semanas después, Lucía se recuperó y Javier organizó una reunión para relanzar la fundación. Esta vez, no en un hotel lujoso, sino en un pequeño centro comunitario donde las madres ayudadas podían contar sus historias.
Cuando subió al escenario, no habló de cifras ni de resultados. Habló de humanidad, de segundas oportunidades, de cómo un simple gesto, como un abrazo o una mirada de compasión, puede cambiar una vida entera. Entre el público, Lucía lo observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que aquel hombre, que hablaba con humildad y emoción, era la prueba viva de que el corazón puede renacer, incluso después de haberse perdido en el orgullo. Al terminar su discurso, Javier bajó del escenario y se acercó a ella. «Gracias», le susurró, «porque fuiste tú quien me mostró lo que significa realmente amar». Lucía lo miró con ternura y respondió: «No fui yo, Javier, fue la vida. Yo solo estuve ahí cuando decidiste abrir los ojos». Esa noche, bajo las luces cálidas de Madrid, Javier comprendió que no hay giro más decisivo que elegir amar, incluso cuando todo parece desmoronarse, porque a veces la mayor prueba no es perderlo todo, sino aprender a ganar de nuevo, con el corazón. El amanecer de aquel día tenía algo distinto. El aire olía a comienzo, a limpieza, a renacimiento. Javier despertó antes que el sol. Se quedó mirando a su hijo dormir y comprendió que aquella paz, ese silencio lleno de vida, era el verdadero lujo que había estado buscando toda su vida. Durante meses había trabajado sin descanso para recuperar lo perdido. No el dinero, sino la confianza de las personas, el respeto de sí mismo, la capacidad de mirar a los ojos sin miedo ni culpa. La fundación, que una vez había sido un símbolo de estatus, se había convertido ahora en un espacio de almas. Niños, madres solteras, ancianos, todos encontraban allí apoyo, comprensión y una mano extendida. Javier participaba en cada proyecto, no como benefactor distante, sino como uno más, dispuesto a escuchar y a aprender. Lucía, siempre a su lado, era el corazón silencioso de aquella transformación. A veces, cuando lo observaba ayudar a los demás, no podía evitar pensar en aquel hombre frío y arrogante que conoció por primera vez. Y sonreía, porque ahora ese hombre era historia. Una tarde, Javier se encontraba en la cocina del centro comunitario sirviendo platos de sopa junto a Matías, que reía mientras derramaba un poco en cada intento de servir. Una anciana se le acercó, tomó su mano con dulzura y dijo: «Gracias, hijo. Nadie había hecho algo así por nosotros desde hace mucho». Javier sintió un nudo en la garganta. «Gracias a usted, señora, por recordarme que todavía se puede empezar de nuevo». Al caer la noche, organizó una pequeña reunión en la terraza del centro. Todos los voluntarios, las familias ayudadas y, por supuesto, Lucía y Matías estaban allí. En el cielo, las luces de la ciudad parecían parpadear con calma, como si escucharan. Javier tomó el micrófono con manos temblorosas. «Hace unos años», dijo con voz suave, «yo creía que tenerlo todo era tener dinero, poder, reconocimiento. Pero un día mi hijo me miró a los ojos y no vio a su padre, vio a un extraño. Ese día supe que había perdido lo más valioso que tenía, mi humanidad». Hizo una pausa. Nadie respiraba. «Hoy no tengo el mismo poder, ni las mismas cuentas bancarias, pero tengo algo que no se compra: el amor de mi hijo, la confianza de quienes me rodean y la certeza de que mi vida ahora tiene sentido». Lucía lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Matías corrió hacia él y lo abrazó por la cintura con esa inocencia pura que todo lo cura. «Estoy orgulloso de ti, papá». El público rompió en aplausos, pero Javier solo podía escuchar la voz de su hijo. Se arrodilló, lo abrazó fuerte y le susurró: «Yo también, hijo, y te prometo que nunca más dejaré que el miedo o el dinero nos separen». Lucía se acercó y por primera vez lo abrazó frente a todos. Fue un gesto simple, pero lleno de verdad. En ese abrazo cabía toda la historia, el dolor, las caídas, los silencios y la esperanza. Aquel hombre que una vez vivió encerrado en su propio orgullo había renacido, no como empresario, sino como ser humano. Esa noche,
Mientras todos reían y compartían historias, Javier se apartó un momento, miró al cielo y murmuró: «Gracias por no rendirte conmigo, vida». Por primera vez no sintió soledad, sino plenitud, porque comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes dar sin esperar nada a cambio. Y cuando Lucía se acercó, tomándolo de la mano, él sonrió y dijo: «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?». «¿Qué?», preguntó ella sonriendo también. «Que lo que empezó como un error terminó siendo mi salvación». Lucía lo abrazó en silencio. Y ahí, bajo un cielo lleno de estrellas, Javier supo que el amor, cuando es sincero, tiene el poder de redimir incluso las almas más perdidas. La noche caía lentamente sobre Madrid. Las luces de la ciudad brillaban con suavidad, reflejándose en las calles y edificios, como recordando que incluso en los lugares más lujosos, la verdadera riqueza no se ve, se siente. Javier estaba sentado en la terraza del centro comunitario, mirando a su hijo jugar con otros niños, mientras Lucía lo observaba desde un banco cercano. Recordó los días oscuros, la rigidez, el orgullo, el miedo a mostrarse vulnerable. Pensó en todas las veces que estuvo a punto de perderlo todo: su hijo, el respeto, el amor. Y comprendió que cada caída había sido necesaria para aprender lo que de verdad importa. No fue el dinero ni los lujos lo que lo salvó, sino su capacidad de abrir el corazón, de reconocer que necesitaba ayuda, de valorar los pequeños gestos y abrazos que antes despreciaba. Esa lección lo había transformado para siempre. Lucía se acercó y se sentó junto a él. Tomó la mano de Javier con suavidad y por un instante no hicieron falta palabras, solo la certeza de que habían reconstruido algo que jamás podría romperse: la confianza y el amor compartido. «¿Sabes, Javier?», dijo ella finalmente, «lo que has hecho va más allá de ayudar a otros. Has aprendido a vivir de verdad». Él sonrió, mirando a Matías, que reía mientras corría por el parque improvisado en la terraza. «Sí», respondió, «y espero que todos los que vean esto comprendan que nunca es tarde para cambiar, para amar, para dar sin esperar nada a cambio. Que a veces la verdadera fortaleza no está en el dinero, sino en la humanidad que somos capaces de ofrecer». Esa noche, mientras la brisa recorría las calles de Madrid, Javier se permitió un momento de paz absoluta. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora tenía las herramientas más importantes: empatía, amor y la certeza de que, cuando uno actúa desde el corazón, puede cambiar no solo su propia vida, sino la de quienes lo rodean. El legado de Javier no eran contratos, ni propiedades, ni cuentas bancarias. Su legado era más valioso: un ejemplo vivo de redención, de aprendizaje y de humanidad. La historia de un hombre que, al tocar fondo, encontró la fuerza para levantarse, amar y enseñar que la verdadera riqueza reside en el corazón. Y mientras las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, una cosa quedó clara: cada acto de bondad, cada abrazo sincero y cada gesto de amor tiene el poder de transformar vidas, incluso las que parecían perdidas para siempre. Porque al final, la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos, por cómo amamos y por la huella que dejamos en quienes nos rodean. Y así, Javier, Lucía y Matías continuaron caminando juntos, recordando siempre que el verdadero tesoro está en las personas que nos enseñan a ser mejores cada día.